Ahí estamos. Bien, el tema de hoy es un tema de física cuántica, ¿sí? Vamos a hablar sobre la teoría del caos, ¿sí? Si ustedes quieren mejorar su visualización, ya saben, les digo siempre lo mismo, amplíen el cuadro donde estoy yo, ¿sí? Que yo también hago lo mismo para poder filmar, ¿sí? Entonces, No te escucho, profe. ahora, Ahora sí. Ahora sí se te escucha. bien, vamos a hablar de la teoría del caos. Cosmos y caos. Ese es el título. Ahora, este es un tema de física cuántica, ¿ok? ¿En qué interviene en la vida cotidiana? ¿Esta ley nos influye? ¿Nos afecta? Sí, nos afecta y en todo momento. Y eso es lo que vamos a tratar de desarrollar y ver algunos ejemplos de la vida cotidiana y analizar algunos fenómenos de la naturaleza y fenómenos obviamente artificiales donde se manifiesta esta ley. Es una ley, ¿sí? Es un, la teoría, ¿sí? Si bien no hay parte que no tiene comprobación, pero es prácticamente una ley. Y de esta teoría en realidad, fíjense que lo raro es que siendo una teoría, sin embargo, es el aval de alguna ley. Entonces, no sé ya por qué no se lo admite como ley directamente. Porque sigue quedando como la teoría del caos. ¿Sí? Bien, yo voy a ir explicando acá. Ustedes tienen la imagen que después vamos a analizar esa imagen que le envié, en qué consiste. Y vamos a explicar por qué tiene esa forma, ¿sí? O por qué tienen las formas que tienen todo este tipo de fenómenos. Bueno, vamos a darle primeramente un contexto teórico. La teoría del caos. Esto tiene su origen Edward Lorenz, fue el precursor allá por los años 60, ¿sí? Estudiando los fenómenos meteorológicos. Él descubrió algunas regularidades, como por ejemplo, ¿qué tipo de regularidades? Bueno, ustedes saben que en la meteorología se utilizan muchas variables. Fíjense que acá ya hablamos de concepto matemático. Variable. Por ejemplo, nosotros en el estudio de las funciones tenemos fundamentalmente dos tipos de variables, sobre todo en estos cursos de nivel medio. Una variable x que es la variable independiente y una variable y que es la variable dependiente porque depende de x. Como para poder entender esto vamos a poner un ejemplo. 2x más 3. Acá vemos que en esta expresión hay una variable independiente, ¿sí? X, y hay una variable dependiente. Entonces, esta variable independiente, ¿sí? Una vez que toma un valor determinado, vamos a suponer que x toma el valor 1, la cuenta que tengo que hacer es 2 por x, o sea, 2 por 1 más 3. Que en este caso 2 por 1 2, más 3 5. O sea que el valor de y toma 5. Por eso que y se llama variable dependiente. Bueno, ¿por qué le hago esta alusión? Porque son dos variables que coexisten. Este es en el caso del estudio de funciones, por ejemplo, lineal. Esto es una función lineal. Si nosotros representamos esta función en el sistema cartesiano, vamos a tener el eje X, el eje Y, mal llamado eje X, eje Y, porque se llaman eje de la abscisa, eje de la ordenada. Bueno, tiene ordenada el origen 3, ¿sí?
Y desde acá representamos la pendiente, que más adelante voy a explicar eso, sube 2 me corro 1, y tengo la gráfica de la función. O sea que esta función 2x más y tiene como representación una línea recta. Por eso se llama función lineal. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la teoría del caos? Bueno, esto es simplemente para entender lo que es la teoría del caos. Ahora voy a borrar esto, ¿sí? Pero que le quede que la representación de esta expresión algebraica es una línea recta, porque la variable x tiene como exponente 1, vamos a decir, que no se escribe. Si esta variable tuviese como exponente 2, por ejemplo, ya esta recta se va a transformar en otra cosa, se va a transformar en una parábola, una curva, ¿sí? Y si fuese exponente 3 ya se va a transformar en otra cosa, por ejemplo, vamos a suponer una cosa así. O sea que, dependiendo del grado del exponente, del grado de la variable independiente, vamos a tener diferentes configuraciones en el comportamiento de una función. Bueno, eso es lo que pasa con el estudio que hizo Edward Lorenz. Como Edward Lorenz estudió los fenómenos meteorológicos, en los fenómenos meteorológicos no aparecen solo dos variables, como la variable independiente y la variable dependiente, sino que aparecen muchas variables. Por ejemplo, ¿cuáles son esas variables que aparecen en un fenómeno meteorológico? Y bueno, voy a mencionar solo algunas, ¿sí? La temperatura, la presión atmosférica, ¿sí? Presión atmosférica. ¿Qué otra cosa puede aparecer? Presión, temperatura, la densidad del aire. Y en fin, una serie de variables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Edward Lorenz para llegar a su famosa teoría del caos? Lo que él hizo fue que vieron que en los estudios de los fenómenos meteorológicos, Profe, disculpe, ¿sí? ¿Sí? ¿puede emitirlo a Jero? Que se le salió y ahí Ah, quiere entrar de vuelta. sí, dale, ahí ya está. Bien, gracias. Bien. Entonces, por ejemplo, eh, ¿qué hizo? Por ejemplo, una de las cosas que se estudia en los fenómenos meteorológicos es la predicción del tiempo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, ahí tenemos nosotros un análisis de diferentes variables para llegar a un pronóstico. Pero fíjense, esto es la cuestión. Pronóstico. Ahora le voy a explicar bien el significado de esto. Pronóstico, mire que coloco entre comillas. Por ejemplo, vamos a suponer que se hace una serie de mediciones en este momento, ¿sí? Una serie de mediciones de muchas variables, ¿sí? Y una de las mediciones arroja una temperatura, voy a poner como cualquier ejemplo, 23 grados, 8432, ¿sí? 10 milésimos de grado centígrado. O sea, fíjense que esta temperatura tiene un montón de valores decimales. Lo mismo la presión atmosférica, vamos a suponer que tiene 1,004665, ¿sí? Atmósfera o bar, ¿sí? La densidad, yo voy a poner cualquier cosa acá, la densidad, ¿sí? Como un valor, ¿sí? Cualquier cosa estoy colocando, ¿sí? Gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba? Cuando Lorenz hacía el registro en la computadora, con muchos valores decimales, le daba un determinado pronóstico, ¿sí? Para un determinado tiempo, ¿sí? Le daban los pronósticos y, por ejemplo, vamos a decir, el pronóstico es buen tiempo. Pero para estos mismos valores, lo que hizo fue lo siguiente: sacar la cifra 10 milésimas, por ejemplo, 10 milésimas o 100 milésimas,
Fíjense, el último decimal. Hace toda una serie de cálculos y el pronóstico, en lugar de ser buen tiempo, aparece pronóstico de lluvia. Con solo modificar una cifra decimal insignificante. Entonces, esto que estamos midiendo acá sería en este momento donde llamamos condición inicial, y esto de la predicción o el pronóstico es la condición final. ¿Sí? Ahora, esto pasa en la vida cotidiana. Por ejemplo, ayer estaba pronosticado lluvia y lloviznó. Estaba pronosticado tormenta eléctrica y no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Por esta cuestión. Se habrá modificado algún valor en las condiciones Profe, iniciales y las condiciones finales cambian totalmente. ¿Sí? profe, ¿Sí? ¿puedo aceptarle a Sante? Ahí está. Bueno, entonces, la moraleja, la conclusión de esta teoría es que si modificamos pequeños valores en las condiciones iniciales, hacemos pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales, las Profe, se condiciones ve, finales no pueden se ser ve muy buenas. nada tu pizarrón. ¿Cómo? No se ve nada tu pizarrón. Se ve todo borroso. Ah, la señal entonces el problema. Bueno, igual esto que estoy explicando lo voy a subir. Lo voy a subir porque está grabando en este momento. Así que voy a Ah, subir bueno, dale, todo. entonces mejor. Voy a subir todo el video, lo voy a subir. Salvo que se corte, ¿no es cierto? Que la señal es una lotería. Bueno, este tema de la señal también corresponde a la teoría del caos. Ahora le voy a explicar por qué. Fíjense, lo de la señal, lo que vivimos cotidianamente, y en cada clase del aula virtual de Zoom, y en toda la materia le pasa lo mismo, seguramente, no solo en nuestra clase, pasa este tipo de cosas. Y ahora le voy a explicar en base a esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría del caos? La teoría del caos dice que pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales producen grandes cambios en las condiciones finales. ¿Sí? En el caso del pronóstico del tiempo, el pronóstico no es una certeza. Cuando nosotros hablamos de pronóstico, solo estamos hablando de probabilidad. Es probable que ocurra tal cosa o no es probable que ocurra tal cosa. Solo hablamos de pronóstico. El pronóstico no es certeza. ¿Eso qué quiere decir? De que puede pasar o puede que no pase. Puede que tengamos sol, ¿sí? O en lugar de un buen tiempo como pronóstico, tengamos un aguacero terrible que se transforma en lluvia. Bien, ¿cómo llevamos esto a la teoría, a la vida cotidiana? Bien, esta teoría del caos, ¿sí?, que propone Lorenz, no se lo aceptó muy rápidamente. No es que los científicos del momento dijeron, qué buena, qué bueno tu planteo, qué linda teoría, esto lo podemos ver en tal cosa. No, contrariamente a eso, no se lo tomó con la debida seriedad. ¿Sí? Porque acuérdense, esto es aproximadamente 1960 y algo, 1963, 64, 66, en la década del 60. Comenzabas estos estudios. Hasta que finalmente se lo acepta a la teoría, pero mucho más adelante. Esta teoría comienza a aceptarse allá por los 80, principios de los 80. Eh, ¿Y qué dice como definición esta teoría? Esta teoría dice que la teoría original, la que yo escuché en la facultad por primera vez, porque después hay muchas frases que hacen alusión a la teoría del caos. La primera frase que yo escuché en la facultad como teoría del caos es: el aleteo de una mariposa en Brasil, lo voy a escribir acá, el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar, ，
terremoto en Japón. Bueno, esto en un sentido figurado, ¿sí? Esto lo que nos está queriendo decir es, fíjense, una mariposa es un insecto casi insignificante, ¿no es cierto?, en lo que sería el tamaño y el peso, sobre todo en peso, tiene unos pocos gramos. Pero sin embargo, fíjense, el aleteo de la mariposa puede modificar cualquiera de las condiciones atmosféricas, que son muchísimas variables, yo acá anoté solo algunas, y ese pequeño cambio en la condición inicial puede llegar a provocar un gran cambio en la condición final. ¿Sí? Un gran cambio en la condición final y en otro lugar muy lejano al lugar donde se produce ese cambio. Eso es lo que dice la teoría del caos. Por eso esta famosa frase, que después hay muchas otras frases, hay otra frase que dice, el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, no sé, hay así muchísimas frases alusivas a la teoría del caos. Pero siempre la definición se refiere a modificaciones, pequeñas modificaciones en las condiciones iniciales que pueden provocar grandes cambios en las condiciones finales. Bueno, esta es una de las teorías de la física cuántica. Y a esto se le conoce como efecto mariposa, ¿sí? Este es el famoso efecto mariposa. Ahora, efecto mariposa, hay películas sobre esto, ¿no? Sobre el efecto mariposa. Y hay diferentes tipos, diferentes géneros de películas sobre el efecto mariposa. Hay películas de psicología inclusive con el efecto mariposa. Bueno, yo le voy a mencionar algunos ejemplos y ustedes se van a dar cuenta que en realidad es algo que nos ocurre cotidianamente. Y, antes que me olvide, esta teoría después trae otra ley que es la ley de Murphy. ¿Sí? Ahora le voy a explicar lo que es la ley de Murphy. Si me olvido, ustedes háganme acordar. La ley de Murphy es lo que se conoce como ley de los accidentes. Hay un dibujito de eso. ¿Cómo? Que hay un dibujito de eso de Te escucho muy cortado, no se entiende. A que ver, había un dibujito sobre la ley de... ¿Cómo se llama? ahora podés preguntar de vuelta que no te escuché. Había un dibujito sobre eso, profe. Ah, sí, sí, sí. Hay películas, bueno, yo le voy a dejar algunos links en el aula sobre la teoría del caos. Hay varios. Yo seleccioné algunas que generalmente lo paso en el colegio cuando damos este tema, ¿sí? Porque considero que son los que tienen un poco más valor pedagógico, ¿sí? Valor didáctico, vamos a decir. Pero después hay películas muy interesantes. Hay películas, por ejemplo, del género de la psicología, ¿sí? Ahora voy a mencionar algunos relatos, y también hay películas de teoría del caos que se refieren a cuestiones que tienen que ver con matemáticas, ¿sí? Bueno, vamos a poner un ejemplo de la parte de lo que sería física cuántica mezclada con psicología, ¿ok? Después ponemos cualquier otro ejemplo de la vida cotidiana y ustedes se van a dar cuenta de lo que pasa, ¿sí? Vamos a ver cómo es esto de la condición inicial y la condición final. Y después cómo todo esto muchas veces queda regido por la ley de Murphy o la ley de los accidentes. ¿Cómo es que pasa esta cuestión? Bueno, vamos a suponer condición inicial. Por acá, condición inicial. Y por acá vamos a poner la condición final. En lo que debería culminar, ¿sí? Bueno, vamos a suponer nuestra clase. Arrancamos nosotros, ¿a qué hora? 11 de la mañana. Estamos en la condición final, 11 horas. Condición final, ¿qué sería? 11:40. Si vamos todo bien, 11:40. ¿Sí?
Entonces, de 11 horas, vamos a terminar a las 11:40. Y el lapso de tiempo, acá sería, vamos a suponer, salió todo bien y tenemos una función lineal. Todo perfecto, fuimos evolucionando y todo salió bien. ¿Sí? Entonces salió con lo esperado. Pero vamos a suponer que en esta condición inicial algo cambia, ¿sí? Algo cambia, como por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy acá y en este momento, como nosotros tenemos varios conectados acá al sistema, alguien se pone a mirar una película por Netflix. ¿Qué va a pasar con mi señal? Automáticamente va a caer, ¿sí? Y automáticamente cuando caiga yo no puedo seguir filmando, se cae la filmación, ¿sí? No me van a escuchar, me van a escuchar todo cortado. ¿Eso por qué? Por la calidad de la señal. Entonces, la condición final es probable que incluso la pantalla quede en negro como pasó el otro día y en lugar de terminar 11:40 nosotros lleguemos en apenas, qué sé yo, 11:20. Ni siquiera llegamos a terminar la clase. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. ¿Y por qué? Porque acá se modificó la condición inicial. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Un agente externo hizo que se modificara y no se logra el objetivo. Y esto fíjense que generalmente nos pasa. ¿Por qué? Porque en Iguazú tenemos muy mala calidad en la señal de internet. Pésima señal. Y nos pasa esto casi a diario con las diferentes clases en línea que tenemos. ¿Y eso a qué se debe? Teoría del caos. Otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos que ir al colegio, ¿sí? Y para ir al colegio nosotros salimos generalmente 6:45. Para llegar 6:55 al colegio. Estoy llegando 5 minutos antes. Perdón. Sí. ¿Qué pasa en vez de salir 6:45? ¿Sí? Me dormí o pasó algo, busqué la mochila, como no me preparé el día anterior, estoy buscando la mochila, no encuentro la mochila, no encuentro. Pasa el tiempo y en vez de salir 6:45, yo salgo 6:55. ¿Sí? ¿Voy a llegar 6:55 al colegio? Evidentemente que no. Pero yo empiezo a ir a desplazarme hacia el colegio y resulta ser que en el camino encuentro una colisión, un accidente. ¿Sí? Encuentro un accidente. ¿Qué pudo haber pasado? Tal vez yo hubiese salido 6:45, me hubiese encontrado con ese accidente. O tal vez inclusive podría haber formado parte de ese accidente. Pero sin embargo, una modificación en las condiciones iniciales hace de que yo no participe de esto. ¿Sí? A la inversa también puede ser, ¿sí? Que en lugar de salir 6:45, ¿sí? Yo salgo 6:55 y resulta ser que acá a las 7, en algún lugar cerca de mi casa, participe de un accidente. Y obviamente que no voy a llegar a la escuela, porque viene un trámite, que hay que hacer la denuncia, que etcétera, etcétera. Vamos a suponer que un accidente leve, ¿sí? El tema de los daños, ¿tá? Y probablemente ese día ni siquiera llego al colegio. O sea que fíjense, nuestra idea era salir de nuestra casa, llegar al colegio. Se modificó algo en la condición inicial y la condición final ya no logramos. Yo le escucho todo cortado al que está hablando. No sé que uno quiere preguntar algo, pero no le estoy escuchando nada. Si están preguntando algo, traten de ubicar bien el micrófono. No le entiendo nada, todo cortado. Tal vez el problema de la señal sea incluso acá en la generación, en el mío. Bien, ahora, fíjense, I'm set. esa imagen que yo recién le envié ahí, esas son imágenes de atractores. ¿Y qué tienen que ver los atractores con la teoría del caos y todo eso? Y tiene mucho que ver. ¿Por qué tiene mucho que ver? Bueno, desde que Loren propuso Crazy movie. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Alguien quiere preguntar algo?
Sigo. Vamos a suponer que yo tengo un péndulo, ¿sí? Este péndulo. Tengo este péndulo y este péndulo obviamente tiene un movimiento que se conoce como movimiento pendular, va y viene, un movimiento de va y ven, ¿sí? O sea que va a un extremo, vuelve a otro extremo, y así. O sea que si yo grafico, este péndulo se mueve de un lado a otro y hace este movimiento, ¿sí? Si yo lo miro desde arriba, saco una foto desde arriba, este objeto se está moviendo en esta dirección, y en esta, o sea, en esta dirección en un sentido hacia izquierda y hacia derecha, entre dos valores determinados, nada más. Pero si yo le doy un movimiento circular al péndulo, fíjense cómo va a cambiar la cosa. Yo le empiezo a dar un movimiento circular, ¿sí? Y si lo miro desde arriba, a este péndulo comienza a tener esta forma su trayectoria, ¿sí? Bueno, o sea que acá tenemos una recta o un segmento, y en este otro caso tengo una elipse, ¿sí? Bueno, si este péndulo yo lo dejo, le doy un impulso y lo dejo por un tiempo, no le doy más impulso, ¿qué va a pasar con el péndulo? El péndulo va a comenzar a perder su trayectoria y va a hacer esto. Se va a acercar a un punto, 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 hasta que va a lograr detenerse, ¿sí? Bueno, este punto, ¿sí?, se llama atractor. Y ahí va a lograr el equilibrio, ese péndulo no se va a volver a mover, ¿sí? Lo mismo pasaría con los planetas que giran alrededor del Sol. Yo tengo el Sol, ¿sí?, y la Tierra que gira alrededor del Sol, ¿qué hace? Una elipse, ¿sí? Siempre recorre por el mismo lugar, ¿sí? Por extensión, si bien el punto es lo que se llama atractor, a estos también se lo conoce como atractores, ¿sí? Y hay básicamente tres tipos de atractores. Lo que yo le pasé ahí son los atractores que se denominan extraños. Pero tenemos un atractor puntual, ¿sí?, un atractor periódico, como en este caso, ¿sí? Esto es un atractor puntual. Esto sería un atractor periódico. Y después tenemos los otros, lo que le pasé, ¿sí?, y que es el símbolo de mi canal, que ustedes miraron ahí mi canal, que es el académico, que ahora voy a cambiar de nombre, ¿sí? Tiene un atractor extraño muy parecido a esa imagen que yo le pasé ahí por el grupo. O sea que tenemos estos atractores que se denominan atractores extraños, ¿sí? Y eso ya, ahí fíjense que ya no podemos hablar de una trayectoria definida, ¿sí?, sino que tenemos que hablar de una probabilidad. O sea que ahí ya intervienen los fenómenos cuánticos de por medio. Y por eso es que se habla de física cuántica exactamente, ¿sí? El símbolo que yo tengo ahí en el canal de YouTube es un atractor extraño muy parecido a esto, ¿sí? Bueno, y el tatuaje que alguna vez le expliqué que yo me hice es un atractor en realidad. Solo que el atractor yo hice del símbolo del infinito, lo hice un atractor, ¿sí? Del símbolo del infinito, yo lo hice un atractor, pero esto lo hice de una forma tal de que era semejante a las alas de una mariposa, ¿sí? Y le di una forma que, de tal manera que este formato se pareciera a un corazón. Entonces, acá hay varias cosas que para mí tienen un significado, ¿no? Para mí tiene un profundo significado esto. Uno que tiene que ver con una teoría que a mí me encanta, que es la teoría del caos, el efecto mariposa, más específicamente, ¿sí? Tiene que ver con el infinito, que es un símbolo matemático, tiene que ver con el corazón, que el corazón obviamente, ¿qué simboliza el corazón? Simboliza el amor. La mariposa también es el símbolo del amor y el infinito también es símbolo del amor, ¿sí? Fíjense qué hermoso símbolo, ¿sí? ¿Amy quiere decir algo? ¿Que está bailando Amy? No, profe.
Sí. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver la ley de los accidentes, la ley de Murphy con la teoría del caos? Bueno, la ley de Murphy, la ley de los accidentes dice que si algo va a ocurrir, ocurrirá y de la peor manera. Por eso se dice la ley de los accidentes. Es como en el caso que le decía, si yo salí antes o salí tarde